¿Sabías que 8 de cada 10 personas tienen sensibilidad al gluten? O que el 99% de las personas a nivel mundial no tienen idea que tienen sensibilidad al gluten, porque no existe una prueba diagnóstica como tal que te pueda decir eres sensible al gluten o no, sino todos los síntomas en torno a la exposición, pero no directa. Es decir, a diferencia de la celiaquía o alergia, no es una sintomatología que tú vas a sentir de manera inmediata, pero sí puede reflejarse dentro de las primeras 48 horas. ¿Sabías que también la sensibilidad al gluten está involucrada con más de 55 grupos de enfermedades distintas? Por ejemplo, muchas enfermedades relacionadas como la piel, como eczema, dermatitis, psoriasis, acné, rosácea. También, por supuesto, con patologías tiroideas como tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, cáncer de tiroides, hipertiroidismo y pare de contar. El gluten. Vamos a comenzar a analizar qué es. El gluten es una molécula proteica de gran tamaño, o sea, a nivel estructural es de gran tamaño, y el gluten está contenido en muchos granos. En demasía está en el trigo. ¿Y qué es trigo? Trigo es pan, pan integral, pan negro, pan traído de Inglaterra, Júpiter, lo que sea, pan es pan, galleta integral, la que sea, pan, pasta integral, la que sea. De este lado del charco para acá, la salsa de soya contiene gluten, el champú contiene gluten, muchas salsas comerciales y productos procesados contienen gluten porque es una proteína que confiere esa propiedad de aglutinar o darle elasticidad a las masas para que sean mucho más palatables, ¿ok? Obviamente también se lo puedes conseguir en otros granos como la cebada, obviamente en la cerveza, sobre todo las cervezas que tienen trigo, y también la cerveza es una combinación de trigo con cebada, en el centeno, en el kamut, en la espelta y también en ciertos tipos de avena, ¿ok? Otro tipo de proteína que contienen estos granos, aparte del gluten, que puede ser glutenina o gliadina, bueno, hay muchos otros tipos de prolinas que generan daños a nivel de nuestra mucosa intestinal. Ahora bien, en la actualidad hay mucha polémica en torno a lo que es la celiaquía y lo que es la sensibilidad al gluten. Como ya ustedes saben, la celiaquía es una enfermedad autoinmune en donde los anticuerpos atacan las uniones estrechas de nuestro intestino y lo destruyen. Entonces, es muy obvio y es muy claro cuando hay celiaquía, pues las personas tienen, lo primero es diarreas constantes, les cuesta ganar peso, son personas desnutridas, tienen déficit de muchos micronutrientes, tienen cambios en la piel, en la uña, tienen irritabilidad, tienen embotamiento mental, problemas para dormir, problemas de concentración, aprendizaje, neuroinflamación, y es inmediato a la exposición del mismo. Hay otras personas que incluso hacen edema de glotis, o sea, imagínense el nivel, ¿ok? Y esto tiene una connotación genética, ¿ya? Que lo que predispone a desarrollar esta enfermedad autoinmune. Ahora bien, es una pequeñita parte de la población, de un 3 a un 5%. Pero luego estamos los demás, el restante de la población, en donde nosotros decimos, bueno, yo no tengo celiaquía, pero yo lo consumo. El detalle es el siguiente, que en la actualidad estamos viendo un sinfín de sintomatologías que van de la mano con la exposición al mismo. Para nadie es un secreto que en la actualidad el consumo de gluten y derivados está a la N potencia. ¿Por qué? Porque bueno, en la actualidad se busca es producir más y más rápido para poder satisfacer la demanda mundial. Entonces, uno de los granos más genéticamente modificados es el gluten. El gluten moderno no es igual al gluten antiguo, tiene muchísimas modificaciones genéticas que lo hacen más resistentes a las plagas, a los cambios ambientales, ¿ok? Y sobre todo para que se cultive con mayor rapidez, sea cosechado con mayor rapidez y poder vender más. Sobre todo el gluten es uno de los granos que más se produce en monocultivos, al igual que el maíz y al igual que la soya. Entonces, obviamente, pues esto hace que nuestra genética no esté adaptada enzimáticamente para poder digerir. Muchas personas dicen, no, pero es que el gluten siempre ha existido. No, es que el gluten viene de, ¿qué será? O sea, de la época de la agricultura para acá, ¿entienden? Pero nuestra genética no ha evolucionado a la par que nuestra vida moderna, a la par que la agricultura o la ganadería moderna. Entonces,
a nivel enzimático, nuestro aparato gastrointestinal no está preparado para romper y para digerir al 100% este tipo de moléculas que por su tamaño y su estructura molecular, que ha sido cambiada muchísimas veces, pueden llegar prácticamente sin digerir y entrar al torrente sanguíneo con mucha facilidad y generar activaciones inadecuadas de nuestro sistema inmunológico, mimetizar el comportamiento de otras glándulas, como por ejemplo la tiroidea, mimetizar, por ejemplo, con células del hueso, con células del músculo o de las articulaciones y generar otro tipo de enfermedades. Incluso puede migrar de una manera muy fácil también y atravesar la barrera hematoencefálica y generar muchas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. ¿Okay? De esto ya muchos autores han descrito a través de su experiencia médica y sus amplias investigaciones el efecto que tiene el gluten en el comportamiento de la sonulina, que la sonulina es una proteína que es como la policía que se encuentra en las tight junction, que son las uniones intestinales. Ella se encarga de, ella se segrega en más o menos proporción de acuerdo a la exposición a ciertas moléculas como el gluten. Entonces, cuando ella se segrega, las uniones intestinales se abren por un periodo de tiempo muy corto y luego deberían volver a cerrarse. Pero cuando la exposición a la molécula del gluten es 24/7 y muchas veces y en grandes cantidades, pues se segrega mucha sonulina y estas uniones intestinales pues están muy abiertas y es lo que nosotros llamamos hiperpermeabilidad intestinal. Obviamente, lo que pasa por estas uniones intestinales que están ubicadas en el intestino delgado, pues fácilmente pasan directamente al torrente sanguíneo, de allí al hígado y bueno, a todo el cuerpo. Entonces, esto no debería ocurrir. Entonces, esto está ya relacionado y muy ampliamente estudiado por Alessio Fasano, que se ha encargado de estudiar pues todas las reacciones intestinales que genera el gluten y las enfermedades relacionadas a lo mismo, desde autismo hasta Alzheimer. Tenemos el libro del doctor David Perlmutter, Cerebro de Pan, que específicamente habla del comportamiento neurológico y lo que pasa en el cerebro humano cuando nos exponemos a esta molécula altamente inflamatoria, agresiva y adictiva. ¿Okay? Y bueno, lo más interesante es entender que no necesariamente tenemos que ser celíacos para sufrir de los estragos que conlleva el hecho de consumir gluten. Y es impresionante porque la sintomatología muchas veces es extraintestinal, es decir, está fuera de la mucosa intestinal. Normalmente inicia como migrañas, luego te da expresiones en piel, brush, eczemas, alergias, ronchas, picores, ¿okay? Cambios de humor, dolores articulares. Recuerden que también las toxinas se alojan en las articulaciones. Y después de eso, cuando ya hay una hiperpermeabilidad prolongada y definitivamente ya no hay una permeabilidad selectiva ni una defensa competente, pues ahí es donde comenzamos a ver distensión abdominal, gases, dolor, diarrea o peor, estreñimiento, cambios en nuestra microbiota intestinal, por ende disbiosis en distintas fases fases de nuestro tracto gastrointestinal y pare de contar. Y bueno, obviamente ya está muy estudiado. Por ejemplo, en mi caso está demasiado relacionado el consumo de gluten, la sensibilidad al gluten con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. Pero no nada más esta enfermedad autoinmune, sino con todas: lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, Sjögren, rosácea, o sea, espondilitis anquilosante, o sea, hay cualquier infinidad de enfermedades autoinmunes que están concomitantemente relacionadas con el consumo de gluten y la sensibilidad al gluten. Síndrome de ovario poliquístico, diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Imagínense, o sea, cosas que nosotros se las achacamos muchas veces a otras cosas y realmente tienen una relación muy intrínseca con la sensibilidad al gluten. Entonces, aunque en la actualidad no existen exámenes específicos para conocer si tienes o no sensibilidad al gluten, sino más allá de las sensaciones que ya están descritas en literatura científica, como por ejemplo lo que les comenté, la migraña, el embotamiento mental, el sueño, la irritabilidad, la depresión, insomnio, inflamación, etc. Bueno,
Muchas personas inclusive buscan hacerse los anticuerpos para ver si son celíacas, como por ejemplo los anticuerpos antitransglutaminasa o antigliadina de tipo IgG y IgA, y no necesariamente están por encima de 20, o sea, simplemente con que ya haya 3, 4, dice que hay una exposición, o sea, que hay una activación específica de anticuerpos, y que realmente eso nos habla, por ejemplo, de una sensibilidad inicial, sin que sea celíaco, ¿ok? Y sin que estés en una biopsia, pero se está sintiendo. También hay personas que se hacen la calprotectina en heces fecales o la sonulina en heces fecales, una solunina aumentada te habla de hiperpermeabilidad intestinal. Y si ya tú conoces tus hábitos nutricionales, 2 más 2 son 4, va relacionado con eso. Y la calprotectina tiene más que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y no sé qué, pero va de la mano también con la sensibilidad al gluten, porque todas esas enfermedades están relacionadas con la sensibilidad al gluten. Entonces, bueno, chicos, esto ya es muy conocido, ya está en la palestra. Hay demasiados estudios científicos que lo corroboran. De hecho, hubo un estudio de 40 años que se hizo en más de 30.000 pacientes, en donde se le hizo exposición constante al gluten y todas las enfermedades que estas personas derivaron a esa exposición. Entonces, bueno, yo no sé qué más necesitan ustedes escuchar para saber que prácticamente todo está relacionado y que más del 90% de la población es sensible al gluten. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado y nuestra genética no ha evolucionado a la par de esos cambios. Nuestra respuesta enzimática no ha evolucionado a la par de esos cambios. Si lo unimos al estrés, al consumo de azúcar, al consumo de lácteos, sobre todo leche y derivados de la vaca, que ya van generando una hiperpermeabilidad intestinal, y que la guinda sea el consumo del gluten, pues allí tenemos como respuesta todas las enfermedades inflamatorias modernas no transmisibles. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información para ustedes haya como siempre, haya sido de mucha utilidad, que tomen acción efectiva en cuanto a lo que ustedes están sintiendo. Si ustedes hacen check a la mayoría de los síntomas que les comenté, hagan la prueba. Eviten consumir todo tipo de gluten y derivados y productos que ustedes saben ya en la actualidad que tienen gluten. O sea, hagan una dieta de eliminación de gluten si ustedes lo quieren ver. Yo también recomiendo que lo hagan a la par de los lácteos y del azúcar, etc. Y vean si mejoran o no. Y ustedes allí van a obtener la respuesta. No es exageración, no es moda, es una realidad. Bien sea que seas paciente de un autoinmune o no, que tengas cáncer o no, eres ser humano, vives en este mundo moderno, estás expuesto a la agricultura moderna, entonces probablemente tú estés metido en este saco, ¿ok? Y a veces nosotros no lo pensamos, pero muchos cánceres, mama, útero, ovario, estómago, colon, tiroides, claramente, linfoma, están relacionados al gluten. Entonces, hay que ponernos en la acción, chicos, tomar decisiones informadas, pero sobre todo experimentar. Esta información, como siempre, es de corte educacional, ¿ok? No sustituye una consulta personalizada, pero te da estrategias, te da como luces para tú seguir investigando, indagando y entrar en acción, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vía.